Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, señorita Díaz. ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿y usted? Muy bien. Ando en la calle y vamos a tener la clase en la calle, pero bien. Espero que tengamos bien. Así mero, profe. No, no nos rajamos. ¿Eh? De hecho, se escuchan los pajaritos, andan en el parque. Sí, ando fuera de mi casa. Pájaros y de todo tipo. Profe, una pregunta. ¿Es cierto que ya vamos a entrar a clases presenciales en septiembre o todavía no? ¿Quiere que le diga mentiras o quiere que le diga lo que yo creo? Lo que usted cree. No, no se crea, no sé. Con seguridad no sé. Mire, a mí me gustaría que regresara usted también, pero las reglas no las ponemos nosotros. Tenemos que esperar la instrucción de, hay protocolos, primero tienen que ser una serie de protocolos para poder admitir y no puede admitir cierta cantidad y hay ciertos aforos. El detalle, lo que dice la Secretaría de Salud es que no podemos regresar como si no, nada hubiera pasado, porque entonces tenemos problemas más serios, ¿sí? Entonces, no sé, con seguridad no le puedo asegurar nada, o sea, es muy difícil asegurar algo. A mí me gustaría, pero no sé usted qué piensa. Pues es que una compañera fue a preguntar y le dijeron que íbamos a entrar, pero quién sabe. No, pero a mí me gustaría, le digo, básicamente, pero no sabemos si realmente se va a poder o no. Pero esperemos que se pueda, señorita Díaz. Profe, Usted no es, otra, oiga, una pregunta sonsa. ¿Usted no es familiar de Bruno Díaz, de Batman? no. Ah, no se crean. Buenas tardes, Profe, Silvia. otra cosa Buenas que le tardes, quería profe. decir A ver, es échele. que mi compañera Anita no va a Ah, poder conectarse a la clase porque se le murió un familiar, entonces creo que hoy era el el funeral. del funeral y todo eso, profe, y no va a poder Ana, ¿cómo se conectarse. llama? Ana Moreno, Moreno Ok, Pérez, Ana Abigail. está bien, no hay problema. Está bien, mi querida. ¿Cómo le gusta que le digan a usted? Maja. No, es que me llamo Belén, profe, Belén Mahanaim, pero ya no puedo cambiar el nombre. Ah, sí. Y ese nombre lo sacó su mamá, mi querida Belén. Me lo puso mi papá, es un nombre hebreo, viene en la Biblia. Ok, lo voy a investigar luego le digo. ¿O usted me lo puede decir de una vez? La verdad no sé qué significa, pero sí sé que viene en la Biblia y que es hebreo. Ok, luego le platico la semana que entra. Es que ahorita no tengo mucho acceso a los tiempos. Bien, le recuerdo que hoy es la novena clase y hoy hablaremos un poco de la cultura en los negocios internacionales, Silvia Belén. ¿Ok? Profe, sí. Vamos a esperar un minuto nomás porque el tiempo se nos va muy rápido y cuando menos espere. Profe, de Mande, hecho, Silvia. este tema dijo que era la negociación internacional. Sí, Creo pero que la que sigue es la de cultura, ¿no? sí. Pero tienen que ver, son lo mismo. Hablan de Primero cultura. hablamos, o sea, antes de la negociación hablamos de elementos que van en la negociación, Silvia. Ok. O sea, Sí, está ahí le va, bien. déjeme le hago una breve esbozo. Cuando una Sí. empresa nacional se va hacia otro a competir porque necesita, Ujú. tiene que tener información de cómo está aquel mercado. Y al momento de hacer el mercado estudio de mercado, Silvia, tienen que tener herramientas básicamente de las culturas y otras cosas que ahorita vamos a ver, ¿sí? Las variables que determinan que usted, su producto, llegue a ese mercado. Y después vamos a hablar, la próxima semana vamos a hablar de cómo se hace la negociación, de cómo la definimos, cuáles son las características de un negociador, etcétera, etcétera. Las fases de la negociación, Silvia, las etapas de la negociación, que es preparación, desarrollo y cierre, por ejemplo. Pero eso lo vamos a hacer la Ok. próxima, ¿ok? Ah, perfecto. Entonces, Sí, claro, hoy es una profe. herramienta para determinar cómo afecta, por ejemplo, Silvia, Sí. la preparación académica o la religión afecta a un producto. Sí, profe. Determina de alguna manera Sí, de alguna manera, indirectamente, mucho, sí. no más poquito, mucho. El problema que tenemos en nuestros pueblos, mi querida Silvia, es que somos bien religiosos, ¿verdad? Usted también, Sí. ¿verdad? Usted es beata.
persínese, por favor. Ah, no, se crea, no es cierto, no es verdad, ¿eh? Entonces, el ser humano siempre ha creado una palabra que se llama religión, que es el instrumento para controlar al resto del ser humano, y utiliza a Dios para ello. Sí es, profe. Yo le voy a decir a usted, mi religión es mejor, y si no, como dicen los israelitas y los árabes, si no, te mato. Así de fácil, ¿no? Por eso hay pleito eterno entre ellos. Y siempre tratamos el ser humano, de hecho, los primeros gobiernos, Silvia, eran teocráticos. ¿Qué significa teocráticos, Belén? No sabría decirle, profe. Teo significa Dios. Sí. Oye, Esa. ¿Sale? Entonces, los primeros gobiernos dijeron al principio, jovencitas, ah, Dios me dijo que los gobernara. Y se aventaban unas cosas, ¿no? Por ahí. Sí, profe, que eso era también para cobrar tributos y todo eso, No, ¿no? no, pues si Dios dice, Lo usted tiene que utilizaron para obedecer. todo, ¿no? El gobierno teocrático se utilizó para todo. Bien, vamos a empezar porque el tiempo se nos va muy rápido y cuando menos esperamos, ¿sale? Entonces, entonces, Silvia, ¿qué es la cultura para usted? Pues la cultura para mí, pues es como que las costumbres que se tienen en un país, como los valores, como las formas de ser de las personas, Así es. eh, pues cómo se integran las personas para hacer determinadas cosas, algo así. Ok. Y si leemos el concepto, mi querida Silvia, dice, la cultura de cualquier nacionalidad, de cualquier país, es actitudes, comportamientos, creencias, valores que aprendemos de generación en generación. Sí, que tiene algo que ver con las costumbres también, ¿no? Y Porque lo que esas le dije también. son impuestas por la sociedad a la que nos desenvolvemos, ¿verdad? Y Ajá, sí guían y es. controlan nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, Sí, a pesar de tener diferentes culturas alrededor del mundo, hay ciertas características básicas que existen en toda la religión. La cultura se aprende de padres a hijos, Silvia, ¿sí? de No nacimos generaciones en cultos. generación. Aunque ya tenemos el chip por hoy los niños de hoy, pero requerimos de nuestros guías, las herencias genéticas, ¿no? Usted se parece mucho a su papá y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Ok? Sí, Y así sucesivamente usted si tiene hijos, va a parecerse mucho a sus hijos se van a para usted. Y se comparte, ¿no? Hoy en la actualidad con este proceso de globalización, y no es mía nada más, ¿no? Sino que se maneja, la cultura va cambiando también. La medida de valores, Silvia, entre usted y yo no son las mismas, ¿sí? El valor es diferente. Mi regla es totalmente diferente a la suya, Silvia. Y además hay un símbolo, ¿no? Hay muchos símbolos que tenemos, ¿no? No sé si a usted le pasó, Silvia, eh, con su mamá, ¿no? Que con la mirada le determinaba muchas cosas. No sé si le pasó a usted eso. claro, claro, nada A más mí con la pura vista. también. Y ahora veo a mis hijos y les vale. Sí, también a mí. Ah, bueno, ya estamos. Ya ve que no tenemos las mismas reglas. Las reglas de los valores no son iguales. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos que, ahora, ¿cuáles son las variables de estas culturas, Silvia? Idioma, costumbres, tabús, valores, conciencia de tiempo. Es que hay mucho ruido. Forma de vestir, apariencias, normas de hacer negocios, la política y el marco legal, ¿sí? Sí, El ambiente tecnológico, el género, o que hoy está muy en foga, la familia, la educación, la religión, los factores materiales, los cambios, la historia, la geografía, el clima, ¿sí?
totalmente estamos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en términos sencillos, podemos decir, Silvia, que la religión determina muchas actitudes de usted y de mí, ¿no? Sí. Sí, Muchas religiones han ido masificándose, han ido cambiando, han ido evolucionando, ¿no? Sí. Pero básicamente, seguiremos con ellas. No podemos cambiarlas. Por ejemplo, la forma de vestir de usted y la apariencia personal determina cómo es usted, ¿verdad, Silvia? sí, profe. Fíjese, otra Sí, vez así estaba es. escuchando a un psicólogo que dice, tus zapatos, tus pies determinan tu personalidad. Carajo, hay gente que ya estudia sus pies, Silvia, y sus zapatos. También, Sí, también la profe. escritura, profe, la Aparte, forma en que escribe. ajá, ahí determina su conducta. Acuérdense que aquí lo que necesitamos, jovencitas, determinar cómo es el colectivo de ese mercado. ¿Sí? Sí. Mande, Silvia. Fíjese que yo estuve en una escuela donde nos dieron una clase especial donde era muy importante la forma de vestir, de caminar, de todo eso para ya prepararse para trabajar. Claro. Entonces, la verdad se me hizo muy bueno esa materia, porque desde cómo vestirse en una entrevista, desde cómo, o sea, el calzado que debe estar limpio, el color de ropa que debe uno de llevar y eso a las entrevistas. Sí, es muy importante tener eso, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho eso, ¿verdad? Bien, el idioma, mi querida Silvia, es una variable muy determinante. Ahorita lo que sucede actualmente, hay 3,000 idiomas en el mundo. Y el que es más comercial, sí, es el inglés. ¿Sí? Entonces, es muy importante cuidar el idioma, ¿no? Y ahora al momento de hacer las traducciones es cuando empiezan los problemas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, los tratados que hemos tenido firmados, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a ver algunas cosas importantes con respecto al idioma. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué otra cosa tenemos en variables? Los tabús, Silvia. Belén. Los tabús son determinantes en nuestra manera de ser, ¿sí? Por ejemplo, los africanos nos trajeron un tabú llamado magia negra y que hoy se utiliza, se usa mucho en México, en el mundo entero, la magia negra, ¿no? ¿Sí? Y es determinante eso al final de cuentas, ¿no? Entonces, se tienen que cuidar mucho esos tipos de cosas también. ¿Qué otras? Los valores, como le señalaba hace un momento, los valores tienen que ver mucho con respecto a cómo somos, sus creencias, el aspecto de religión y cómo conciben, y esto va a afectar al resto de nosotros, ¿no? Sí. Tiene que ver mucho cómo podemos contribuir con esos valores. Entonces, es muy importante cuidar la parte de los valores. Profe, ¿sí puede aceptar a una compañera? Sí, ya lo acepté. Ok, gracias. Gracias a ustedes. A ver, ahí están. Ya van dos. Ya. Bien, otra de las cosas también, jovencitas, es la variable del manejo de la conciencia del tiempo. Sí. Silvia, ¿usted es muy puntual? Alberto, ¿usted es muy puntual? Sí, profe, sí. Me hablan a las 8 en punto de mi patrón. Ok, muy bien. Belén, ¿usted es puntual? Sí, profe, llego 15 minutos antes a todas partes.
Pero sí no fue todos bueno. son puntuales, Silvia, como la generación de los mexicanos, el señalamiento es que no somos puntuales, Silvia. A Sí, lo mejor así usted y es, yo profe. sí, y Belén. Profe, yo dependiendo, profe, dependiendo para qué es lo que tengo que hacer. Para el trabajo llego temprano. Para si me voy a reunir con un amigo o algo así, ahí sí llego siempre como media hora tarde. Ajá. Bueno, ahí entra el aspecto de los dogmas y de los tabús y de las costumbres, ¿no? A la fiesta puedo llegar a las 8, a partir de las 8 puedo llegar a las 9 regularmente, pero hablamos de los tiempos, ¿no? O sea, de cómo manejamos el tiempo los mexicanos, en el ámbito general nomás, ¿sí? Es terrible el manejo de los tiempos, porque, no alcanzamos a manejar los tiempos correctamente. Y en los negocios tienen que ver con eso. Los mexicanos somos siempre desorganizados, los empresarios, Silvia, no nomás usted y yo. Los empresarios típicos, hablamos de los tiempos, de que siempre somos impuntuales, no somos responsables. En cambio, los gringos y los ingleses y algunos otros son muy puntuales, ¿eh? En tiempo y forma hacen las cosas y hablan de ello, ¿sí? Entonces, el tiempo es algo terrible. Algo también que tenemos de cómo se manejan los negocios, que vamos a ver más adelante, es la manera de vestirnos, Silvia, la manera de comportarnos. Por ahí me platicaban que luego vamos a hablar una, una, un grupo de negociadores que antes que se manejaron en su universidad y que me decían con respecto al manejo del aspecto de las variables de las reglas de cortesía, ¿no? Llegamos como grupo a un lugar donde se hablaba muy grosero, ¿sí? Y el equipo que llegó dijo, escuchó un ratito, unos 10, 15 minutos, y la gente que estaba ahí sentada en el momento de hacer la negociación, dije, ¿saben qué? Nosotros nos retiramos. No hay condiciones mínimas, ni siquiera las reglas de cortesía se manejan aquí. Entonces, prefiero, ahí la cortamos, ¿no? Simple y llanamente. Entonces, me parece que es muy importante las reglas de cortesía. Y hoy, desafortunadamente, hoy los jóvenes hablan bastante grosero, por no decirlo, ¿no? Y fíjense hasta dónde ha impactado Belén en la música, ¿no? En la música Sí, tenemos, profe. Alberto, tenemos rolas que te dicen un montón de groserías, pero muchas y son bastante, ¿cómo se llama? Populares en este momento, ¿no? Entonces, la música nos está cambiando las cosas. Entonces, y son, y por ejemplo, la norma de hacer negocios. Silvia, ¿usted cree que los asiáticos se comporten diferente a hacer los negocios que los occidentales? Yo creo que sí. Sí, Yo creo que sí, sí se comportan diferente. nos comportamos diferentes, somos más Sí, informales, sí, por favor. y eso es terrible, ¿no? Es terrible porque no podemos hacer muchas cosas. Y además, el comportamiento de un japonés o de un coreano es totalmente diferente. La famosa corrupción que tanto señala López Obrador, allá no procede, ¿sí? Sino que y en el caso de en nuestro país sí siempre hay la corrupción en ese sentido. Los chinos no aceptan regalos, ni los japoneses, porque se prestan malas interpretaciones. Hay un montón de protocolos que manejan los chinos, no sé si lo podemos ver, no, no creo, porque tiene que ver mucho con la manera de hacer las negociaciones y no solamente que ustedes estudiaran negocios internacionales, podría contemplar esa parte de la especialidad de los protocolos para hacer negociaciones entre los orientales y los occidentales. Entonces, es terrible el manejo de las reglas de cortesía, los protocolos. Los rusos se manejan diferentes, los árabes, los ingleses, los chilenos, ¿sí? Ah, hay muchas normas para conducir un negocio, pueden variar de un país a otro, ¿sí?
en América del Sur les gusta hacer los negocios cara a cara. En Rusia cualquier pues, puede ser diferente, se manejan los comités, ¿sí? En Japón han aprendido el arte del silencio. Se dice que muchos japoneses, el principal negociador está callado y cierra los ojos, no está dormido, sino que está pensando, ¿no? En cambio, Está recabando información. ándele, eso lo hacen los orientales principalmente, ¿no? Y en cambio, acá un mexicano ya está roncando, ¿no? Y un ejemplo de ellos es Enrique Peña Nieto en reuniones importantes. ¿Vamos a Arcadio o qué? ¿Ya no vamos a ir, eh? ¿Por qué no vamos? No, ya, es que se me va a acabar la pila y no hay pila. Sí. De modo, normalmente una clase, vamos a hacer una clase. Me quedan como 20. ¿Quieres cargar un café? No, ya olvídalo, ya no lo hacemos. Bien, perdón, discúlpeme. Entonces, básicamente, así está la cuestión, ¿sí? Del típico. Por ahí había un poco de carrilla con nuestro expresidente que estaba dormido en una reunión importante, ¿no? Otras variables es el marco legal, ¿sí? El manejo de la moneda, los tratados que tiene México, ese país, así como el ámbito tecnológico, ¿sí? Y hoy han manejado mucho la cuestión de género, Silvia, el manejo de, por ejemplo, hoy tenemos la situación que ustedes tienen mucha tela donde cortar cuando hablamos de la diversidad de género. ¿Usted qué dice, mi querida Silvia? Híjole, la verdad que para mí es un tema bastante especial. Yo prefiero no opinar porque no, como que me cuesta mucho trabajo. O sea, yo sé que ya estoy grande y que a lo mejor eso lo he visto antes de que había como que se cuidaban más y eso, pero ahorita la verdad no, no, como que no, todavía no lo asimilo bien. No lo digerimos tan fácil. No, yo la Los verdad lo LGT, respeto mucho y así, pero no. o sea, puede que esté en un desacuerdo uno con los LGBT, etcétera, etcétera, pero no por eso lo voy a satinizar, ¿no? O voy a lastimar. No, no, sí, Eso no claro, es. claro, eso es otra cosa. Sí, sencillamente es como que no, me cuesta mucho Es un tema trabajo. bastante difícil. Sí, Pues, básicamente tenemos problemas en el sentido. A mí también me pasa lo mismo, nada más que le respeto. Usted puede ser lesbiana o yo puedo ser gay, no hay problema, pero al final de cuentas, híjole, me cuesta trabajo aceptar eso, ¿no? Pero no por eso me desquito, Profe, ni es mi enemigo, ni nada, todo lo contrario, ¿no? No por eso. Le respeto porque quiero que me respete a sí, mí. sí, Eso claro. es muy profe, importante, tenemos que cuidar, ¿no? ¿Qué dice Belén usted sobre eso? Igual, profe, lo Es que mismo que ustedes. algo en el caso fíjese, en términos de negocios, las mujeres están saliendo muy fuerte, pero hay muchos países que todavía no aceptan a la mujer como tal. En México pasamos lo mismo. Usted váyase al sur de nuestro país, va a encontrar dificultades muy serias en ese sentido, ¿sí? Entonces, ah, me parece que es algo difícil de entender, pero que lo vamos a hacer. Y En los que trabajos también, profe. así En los es. trabajos, en los corporativos, es muy difícil que realmente se gane respeto a una mujer. Nosotros en donde yo trabajo es a nivel corporativo en toda la República y somos 2 o 3 mujeres nada más Así, de puros contadores. oiga, Silvia, el detalle es la aceptación de la mujer como tal, Sí, independientemente sí, del sí, género. sí. Sí, así es. Y lo otro está más grave, ¿verdad? O sea, que acepten a la mujer como tal, ese es el problema de que se dé su lugar. Todavía en el mundo, usted como mujer gana menos que un hombre. Si yo trabajara igual que usted, yo ganaría cien más por que usted. ciento. Para empezar, ese es el punto número 1. Ajá. Se les paga más a los hombres que a las mujeres. Sí. Entonces, eso es algo que no tengo explicación, no sé razonable en ese sentido. Me parece que es algo difícil de entender en ese sentido. Entonces, ah, no sé qué vamos a hacer en ese sentido. Y vienen cambios muy fuertes.
en el ámbito de la mujer y de los demás, Silvia. Actualmente en el marco legal de México se contempla la posibilidad de aceptar indígenas, LGBTs en general, así como mujeres, ¿no? Sí. Pero me pareció muy feo, Silvia, que la secretaria de Gobernación, no feo, sino que me llamó la atención, dice que ella también tiene problemas de aceptación en el gabinete de ellos, ¿sí? Porque ella es una de las pocas mujeres, pues, ¿sí? Entonces, y la demás se manejan puros hombres. Entonces, eso es terrible, ¿no? Que ella, la que sería la número 2 de México, ¿sí? Señale, pues, esa cosa tan importante en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que... ¿Qué dice Alberto? Mande, profe. ¿Qué quieres comentar? No, de ese rato le estaba diciendo que sobre lo que estaba hablando hace rato, profe. Sí, de dime. que allá en España a un profe se le castigó por decir que nomás hay 2 géneros y así. No sé si se haya dado cuenta. Ajá. Pues sí. Por eso te digo que es muy complicado, Alberto. De hecho, un profesor señaló algo con respecto a Alá, algún comentario, y lo mataron, mi querido Alberto, allá en Francia, precisamente, hace como un año. Lo mataron por andar hablando mal de Alá. ¿Eh? Está canijo. Sí, eso es terrible. Eso nos va a traer consecuencias terribles en ese sentido. Entonces, no sé. El mundo está cada día más complicado y más difícil de entender. Para mí, cuando menos. A lo mejor ustedes sí lo entienden, pero yo me cuesta trabajo entender eso. ¿Sí? Fíjese, profe, que yo el año pasado trabajé con un auxiliar, con un contador Ujú. que era gay y la verdad yo tuve muchos problemas porque bueno, un día venía así como normalito, al otro día venía como con como una niña y al siguiente día así como bien hombre. Y era tan difícil trabajar con él y encontrar la forma de cómo realizar un trabajo O sea, que la primero, verdad, oye Silvia, primero le decía una orden de esta manera y al día siguiente se la daba diferente. sí, o sea que al siguiente día amanecía bien sensible, bien así como, bien, ay, no, es que era muy difícil trabajar. Y la verdad, al final de cuentas, o sea, yo siempre traté con respeto, no lo saludaba así como, o sea, ni de la mano, ni nada, o sea, como todo, siempre con mucha distancia. Y aún así tuve problemas con él, que me demandó. Y Ahora, la verdad, algo muy difícil, la verdad, le digo, no puedo entender, no puedo entender cómo vamos a trabajar o cómo se va a poder, es terrible, este, Silvia. ajá. Es terrible. Es que no se puede trabajar. Mire, no se puede trabajar. Ustedes los viven vivo y en todo color. No puede trabajar donde hay puros hombres o donde haya puras mujeres. Sí, eso es otra Así cosa de también. simple, ¿eh? Independientemente que entren lesbianas, gays y los demás. No, hombre, pues ahorita ahí somos como 15 personas, Ujú. 10 son varones. Y qué borrachos son, profe. Ah, sí. Híjole, que se van de parranda y al otro día llegan tarde. La verdad es difícil también es eso. Pero Sí, no se compara nada con el otro caso. sí, es más terrible, ¿no? El fenómeno del otro caso. Sí. Pero sí, a ver qué vemos, Es ¿no? otra parte de las culturas también, Sí, profe, el el aspecto que sea cultural es muy responsable. importante. Silvia, tengo problemas con mi computadora, se me está acabando la pila, no tengo manera de cargarlos. Les pido una disculpa, espero no va a poder estar con ustedes a las 9 porque no tengo computadora, ando fuera de No mi hay casa. problema, profe. De cualquier manera, esto como era solamente ver la cultura para poder entender lo de la negociación, ¿no? De Un la poco, siguiente ¿no? semana. Un poco, Silvia, un poco nada más. Ajá. Me hubiera gustado poder pasar más en detalle. Ok, No, sí está bien, profe. nos No vemos el hay próximo problema. martes, que la pasen muy bien y gracias Sí, a todos por profe. su participación. Bye, Bye, profe. profe, gracias. Igualmente, Gracias. profe, Ay, hasta luego. profe. Bye, Descanse. buenas tardes. Buenas Descanse, profe. noches. Bye. 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 Bye.